Jóvenes, un sincero saludo. Vamos a revisar la anatomía de radio y cúbito con su aplicación clínica de forma sencilla, para que siempre lo puedan recordar. Radio, hueso del antebrazo, situado por fuera del cúbito, comparando. La extremidad distal del radio es más voluminosa que la proximal. En el cúbito es a la inversa. La extremidad proximal es más voluminosa que la distal. En la extremidad proximal del radio encontramos la cabeza, que presenta una cara superior o cavidad glenoidea del radio para articularse con el cóndilo del húmero. Una cara inferior que se continúa con el cuello y una circunferencia para el ligamento anular y la cavidad sigmoidea menor. El cuello continúa a la cabeza y más abajo la tuberosidad bicipital para el tendón profundo del bíceps. El cuerpo del radio lo vamos a comparar con el del cúbito. Presenta una cara anterior, una posterior y una externa. El cúbito, cara anterior, posterior e interna. Ambos huesos tienen cara anterior y posterior. La diferencia está en que el radio tiene cara externa y el cúbito interna. Lo mismo sucede con los bordes. Ambos tienen borde anterior y posterior. El radio tiene borde interno y el cúbito borde externo. Y entre estos bordes se ubica la membrana interósea. La extremidad distal del radio tiene 5 caras. Anterior, lisa para la inserción del pronador cuadrado. Posterior, que tiene 2 canales, uno interno para los tendones del extensor común de los dedos y extensor propio del índice, y otro canal externo para el extensor largo del pulgar. La cara postero-externa también tiene 2 canales, interno para los tendones del primer y segundo radiales y externo para los tendones del abductor largo y extensor corto del pulgar. La cara interna presenta la cavidad sigmoidea del radio, llamada también escotadura cubital del radio, para la cabeza del cúbito. Y finalmente, la cara inferior o articular. Triangular, que presenta la apófisis estiloides del radio y 2 carillas, una externa triangular para el escafoides y otra interna cuadrilátera para el semilunar. Fíjense que estos tendones pasan por el dorso de la muñeca.
en vainas tendinosas que están numeradas del mismo modo que en este esquema del 1 al 6. Por la primera vaina transcurren los tendones del abductor largo y extensor corto. Por la segunda vaina, los tendones del primer y segundo radial. Por la tercera vaina, el extensor largo del pulgar. Por la cuarta vaina, los tendones del extensor común de los dedos y extensor propio del índice. Los de la quinta y sexta vaina están en relación con el cúbito. Por la quinta vaina transcurre el tendón del extensor propio del meñique y por la sexta el tendón del cubital posterior. El cúbito, al igual que el radio, es un hueso largo par ubicado en el antebrazo por dentro del radio. Tiene cuerpo y dos extremidades. Empezamos con la extremidad superior o proximal. Presenta la cavidad sigmoidea mayor para articularse con la tróclea del húmero. El olecranon, que es la estructura más notoria del codo, es una prominencia posterior. Presenta una base que se continúa con el cuerpo. El vértice o pico del olecranon. Una cara anterior con la cavidad sigmoidea mayor. Una cara posterior para la inserción del tríceps. Un borde interno para la inserción del cubital anterior y otro externo para el anconio. La apófisis coronoides tiene un vértice o pico. O sea, en este hueso hay dos picos. Un pico del olecranon y un pico de la apófisis coronoides. Presenta una base con un tubérculo subcoronoideo para la cuerda de Weisbrach, que la vamos a ver en articulaciones. Una cara superior para la cavidad sigmoidea mayor y una cara inferior donde se encuentra una rugosidad para la inserción del braquial anterior. La cavidad sigmoidea menor es articular, tiene forma de media luna. Se articula con la circunferencia de la cabeza del radio. Cavidad sigmoidea menor se articula con la circunferencia de la cabeza del radio. El cuerpo ya lo explicamos comparándolo con el cuerpo del radio. La extremidad inferior del cúbito presenta una cabeza para articularse con el radio. Presenta la apófisis estiloides del cúbito y entre
la cabeza del cúbito y la apófisis esteroides un canal para el tendón del cubital posterior. En la tuberosidad bicipital del radio se inserta el tendón profundo del bíceps. El bíceps forma parte de los músculos del compartimento anterior del brazo junto con el coracobraquial y braquial anterior, y los tres son inervados por el músculo cutáneo. Y el bíceps es el principal flexor y supinador del antebrazo. El pronador redondo se inserta en la cara anterior del tercio medio del radio y una porción en la posterior. Pertenece al grupo superficial anterior del antebrazo, es inervado por el mediano y su función más importante es ser pronador del antebrazo. El tríceps se inserta en el olecranon y pertenece al brazo, al grupo posterior, y es el principal extensor del codo. Esto nos hace recordar que todos los músculos del compartimento posterior del antebrazo son inervados por el radial, y la mayoría se inserta en la cara posterior del radio, cúbito y membrana interósea. El flexor común profundo de los dedos se diferencia de los anteriores porque tiene doble inervación. La mitad interna por el cubital y la externa por el mediano. Y pertenece al grupo anterior profundo del antebrazo. Esto nos hace recordar que la lesión de las ramas motoras del mediano produce mano del predicador, porque esta porción interna permite la movilidad de anular y meñique, y la externa permite la movilidad de índice y medio. Y en la lesión del mediano, como repito, se puede flexionar, anular y meñique, y no se puede flexionar índice y medio. Esto produce la mano del predicador. El flexor común profundo de los dedos es flexor accesorio de muñeca y de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas del segundo, tercero, cuarto y quinto dedos. Y finalmente, el cubital anterior, junto con los palmares mayor y menor, son los más importantes flexores de la muñeca. Cubital anterior pertenece al grupo superficial del antebrazo y es el único de los 4 músculos que es inervado por el cubital. Los anteriores son inervados por el mediano. La fractura en rodete, torus o caña de bambú se produce por compresión. Se observa una protuberancia. Es frecuente en niños y en el tercio distal del radio. El tratamiento es incruento, solo requiere inmovilizar el antebrazo
y la muñeca por 3 a 4 semanas y la curación es completa. La luxofractura de Galeazzi debemos recordarla con la de Monteggia. La de Galeazzi, llamada también de Piedmont, es una fractura de radio distal que se asocia con luxación radiocubital distal. Y la luxofractura de Monteggia es una fractura de cúbito proximal que se asocia con luxación de la cabeza del radio. La mayoría de las veces el tratamiento es quirúrgico, se debe operar al paciente. La fractura de Coles es la que más se atiende en los servicios de emergencia y frecuente en adultas mayores y compromete la extremidad distal del radio. Pero no hay compromiso de la articulación. El fragmento distal se dirige hacia atrás, lo que produce una desviación en dorso de tenedor, pero también se desplaza hacia afuera, lo que produce el signo de la bayoneta. En la radiografía de perfil se observa el fragmento distal desplazado hacia atrás y en la radiografía de frente el fragmento distal desplazado hacia afuera. Es una fractura que no requiere tratamiento quirúrgico en la mayoría de los casos. A la paciente se le coloca anestesia local en el foco de fractura. Se reduce y se coloca un yeso aproximadamente 4 a 6 semanas. La fractura en tallo verde de cúbito y radio es característica de los niños, solo se presenta en niños y tiene un trazo incompleto. No se fractura toda la circunferencia del hueso, porque los niños tienen un periósteo grueso. Y se llama entallo verde porque es similar a lo que sucede cuando intentamos quebrar una rama de un árbol, que no se quiebra en su totalidad. El tratamiento consiste en romper todo el hueso, porque si no se hace este procedimiento, la deformidad regresa. Entonces, como repito, hay que fracturar todo el hueso, toda la circunferencia, luego alinear el hueso y colocar un yeso. Gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.